Bien, hola, somos Pablo y Alejandro, estamos aquí con el cineasta Luis Patiño y para comenzar la entrevista queríamos centrarnos un poco en A Costa da Morte, tu último filme. Bueno, A Costa da Morte es un lugar a veces asociado a la muerte, a la destrucción, un lugar con connotaciones un poco así negativas. ¿Nos puedes comentar un por qué te interesaba retratar esta zona en particular? Sí, la idea siempre con la película, yo venía de trabajar sobre la idea de paisaje, reflexionar sobre el concepto de paisaje, y eran películas más bien contemplativas, donde buscaba más un poco la, investigar sobre la idea de paisaje a nivel espacial, ¿no? Más vinculándolo también con conceptos relacionados con la pintura. Y en La Costa de la Morte es la primera vez que grabo en Galicia, y es la primera vez también que intentaba aproximarme a la idea de paisaje desde la leyenda y la historia, un poco eh, vinculándolo a un imaginario colectivo, ¿no? Era un paisaje ya con una identidad cultural. Y entonces la Costa de la Morte fue el primer lugar que pensé, el que me vino a la cabeza por todas estas connotaciones que tiene bueno, toda su historia, su mitología, la idea de fin del mundo, la idea de los naufragios, que le da una connotación dramática al entorno. Entonces, bueno, la idea era sí que vincular a través de los diálogos. Tenía la idea formal de la película, que quería jugar con esta doble distancia entre la imagen y el sonido, donde escucharíamos los diálogos aunque las personas se encontraran alejadas. Y pues la Costa de Morte era, sobre todo por estas cuestiones, ¿no? Por toda la mitología y todas las historias a las que está asociado. Y respecto en el propio documental a veces metes voces de personas reales del entorno de la Costa da Morte que se ven a lo lejos, pero escuchamos la voz en primer plano. ¿Y estas conversaciones, estos textos están guionizados o era espontáneo de lo que decía la gente? Sí, no hay guión de manera estricta. Lo que sí que hacía era orientar los temas de conversación. Entonces, yo quería hacer una mezcla, ¿no? Entre conversaciones espontáneas, que no se habla de nada específico, concreto, sino que son más, bueno, conversaciones libres, o que pueden versar algunas sobre el trabajo que están realizando, porque es una película también que intentaba bueno, ver esta relación entre el ser humano y el paisaje durante el trabajo, ¿no? Y intentaba abarcar distintas profesiones distintas. Y en los diálogos pues a veces tocaban estos temas, pero en la mayoría lo que intentaba era que hablaran desde su experiencia personal, hablaran sobre aspectos históricos, y entonces pues aparecían pues experiencias propias de naufragio o leyendas, por ejemplo, en Musía, con las distintas piedras o que hay con poder. Joder, no me salen los nombres, perdón. O por ejemplo en el Monte Pindo, distintas también espacios que están, por ejemplo, una grieta que hay en la montaña donde durante la guerra civil estuvieron unas personas escondidas, o una roca donde comentan los personajes que iban, las personas que no eran fértiles a hacer el amor porque ahí tenía propiedades de fertilidad. Entonces pues iban saliendo todas estas leyendas, ¿no? Y ahí era un poco donde yo les iba guiando en las conversaciones, pero ya está saliendo de manera espontánea. ¿Y no tenías un poco miedo de que el hecho de guiar las conversaciones le quitara veracidad a la propuesta? No, sino es un elemento para desencadenar. O sea, hablan realmente con sus propias palabras, con su propia manera de expresarse, con su propia voz. Yo lo único que hacía era un poco el objetivo de la película era construir por medio de estas voces colectivas este imaginario y esta identidad de la Costa de Morte. Entonces era, pues, dentro de todo lo que siempre no es quitar veracidad, siempre, aunque tú les dejes hablar de lo que quieran, y de hecho las conversaciones algunas duraban 1 hora, 2 horas, y aunque yo no guiara nada, en el trabajo de edición ahí ya hay
no existe la objetividad pura, ¿no? Entonces, ya solo por a quién grabas, a quién seleccionas grabar o qué fragmentos de la conversación decides mantener en la imagen, siempre hay una manipulación, ¿no? Y en este caso era guiada hacia construir la identidad del paisaje. Supongo que te encontrarías con algunas voces a lo mejor disidentes, porque en el panorama cinematográfico actual la gente está acostumbrada a mirar de una determinada manera, ¿no? Y cuando alguien viene y les presenta una propuesta a lo mejor algo más contemplativa, a lo mejor les extraña, ¿no? O les parece complicado. ¿Tú crees que tenemos una mirada demasiado domesticada por un tipo de cine y que hace falta abrir un poco más las miras a otras propuestas? Bueno, yo creo que el cine es un medio y sirve para muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es interesante que haya cine de entretenimiento, creo que exista una industria del cine que yo veo películas también de entretenimiento, ¿no? No tengo problema, pero sí que creo que o a mí lo que más me interesa son las películas que sí que tratan de romper las barreras, que tratan de explorar nuevos lenguajes y ampliar lo que el cine es capaz de transmitir como lenguaje. Y esta película, pues bueno, un poco la idea formal que se me ocurrió era, yo venía ya trabajando con la distancia y era simplemente pues esta focalización sonora en las personas, ¿no? Que a pesar de que estuvieran alejadas, las vamos siguiendo a nivel auditivo. Y esto que en otras películas se ve como un recurso puntual en determinadas escenas, aquí al plantearlo durante toda la película se eleva como concepto. Entonces pues tiene unas resonancias diferentes, ¿no? Hay pues una vinculación mayor entre el paisaje y la persona, una identificación. Y también pues, bueno, el sentir al hombre insignificante dentro de esta inmensidad del paisaje, ¿no? También. En la mayor parte de las expresiones artísticas que se podrían decir que intentan hablar de la condición humana, reflexionar sobre la existencia, pero dirías que a ti en tu obra te interesa más hablar del paisaje y su relación con las personas que del ser humano por sí solo. Hasta ahora sí que me he centrado más en el paisaje y en la relación entre el ser humano y el paisaje. No he hecho películas donde haya una psicología de los personajes. De hecho, mis películas anteriores no había ni diálogos, ¿no? Eran películas donde trabajaba más el aspecto plástico de la imagen. Pero bueno, no sé, como mi trabajo irá evolucionando y ahora en algunas de las películas que estoy trabajando sí que hay una construcción mayor de un relato, de una personalidad dentro de los personajes, pero hasta ahora sí que también en general he trabajado el paisaje, pero siempre con figura humana, ¿no? O sea, necesitaba la tensión de que hubiera una figura humana en la pantalla, en la imagen, creo que es como un mecanismo de identificación, ¿no? De ubicarte tú como espectador en la posición de esta persona y que en muchos casos hiciera una labor también de escala, ¿no? De poder sentir realmente la magnitud de ese espacio. Y yo en general he trabajado también en torno a la idea de lo sublime y de la revelación en el paisaje, frente a los movimientos sutiles del paisaje, encontrar ahí cierta poesía y magia. Pero por ejemplo en algunos trabajos que hiciste al principio que descubrimos hace poco, yo no los conocía, Sí. que se llama creo que Rostros de Arena o algo así, Sí. que tenías, que hablabas del payaso Rayito, Sí. que andaba todo el tiempo buscando un vestido de payaso, o sea, Sí. ahí sí que había digamos una psicología de un personaje, de una persona. Sí. Ahí era la serie de Rostros de Arena, la realicé mientras estudiaba psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Y eran trabajos, también estaba estudiando todavía, entonces es como una etapa, yo considero una etapa previa donde todavía no he descubierto realmente hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero explorar, y entonces son películas muy ligadas al personaje, al retrato del personaje. Sí que trataba de profundizar en conocer, pues, por ejemplo con Rayito, qué le llevó a querer vivir la piel de un payaso. Entonces había sí que
una profundización en este descubrimiento de la identidad de estos personajes outsiders, ¿no? El profesor Tejero, que era un antiguo profesor de psicología que se fue a vivir a un terreno en el campo y tenía delirios, decía que había agujeros en el cielo que le perseguían, que sus vecinos le intentaban matar con radiactividad. Entonces, pero a la vez era un personaje muy lúcido. Entonces yo era siempre un poco tratar de profundizar en su personalidad. Ahí no hay una construcción de personaje porque es una película documental, observacional, de retrato, pero sí que me interesaba el aspecto humano de esto. Pero creo que ahí todavía, luego fue a partir de los proyectos de cortometrajes, la serie Paisaje Distancia y Paisaje Duración, donde yo empecé a ser consciente y empecé a tener una voluntad de estilo, que hasta entonces no había tenido. Y una de tus mayores influencias es el cineasta James Benning, ¿no? Con el que estuviste ayer mismo en el CEGAI. ¿Nos puedes contar un poco cómo lo descubriste y qué es lo que te fascina tanto de él? Y si hay alguna obra suya que te interese en especial. Sí, a James Benning hubo una edición del Festival Punto de Vista en Pamplona que fue fantástica y estaba, pues ahí descubrí a James Benning, a Ben Rivers, a Sharon Lohart, había, bueno, una serie de cineastas más y fue como hace 6 años. Yo ya había visto alguna película de él en pantalla pequeña, o sea, en el ordenador, que me lo había pasado un compañero de clase cuando estudiaba en Barcelona, en la Pompeu Fabra. Y la primera que vi fue 13 lagos. Bueno, creo que es el cineasta, es el cine más básico que puede haber, ¿no? Que es colocar una cámara frente a un paisaje y que transcurra el tiempo, ¿no? Y que la película se vaya haciendo a través de la mirada del espectador. Y como, bueno, ahí hice Carlos Mugiro, que era el director del festival por entonces, que es uno de los máximos expertos en España de cine de paisaje, entre otras cosas, también cine soviético, y es una persona que admiro mucho. Lo presentaba a él como a sus películas, o el visionado de sus películas, decía que era como echarse colirio en los ojos, ¿no? Decía que te limpiaba la mirada, de alguna manera. Y es un cineasta que trabaja dentro de lo no narrativo, de hecho eludiendo la narración. Y bueno, creo que es de los que mejor ha transmitido y reflexionado sobre la duración y cómo una imagen se va reinterpretando con la duración, con el tiempo de la mirada. Y bueno, ligado a él hay otros cineastas que también me interesan mucho, como Peter Hutton o Sharon Lohart. Sharon Lohart ha trabajado mucho con James Benning y hay un par de películas, Lunch Break o Double Tide, y en concreto Double Tide, que es una película formada por 2 planos de 45 minutos cada uno de una mariscadora trabajando, es el mismo espacio en cada uno de los 2 planos, y a esa película en Costa de Morte le hice un guiño. A la mitad de la película hay un paisaje similar al de Double Tide, y yo lo repito como en distintas condiciones meteorológicas, que era también como un guiño y un homenaje a su película. Has dicho que te interesan los conceptos contrapuestos de tiempo horizontal y tiempo vertical, y se puede decir que tu cine un poco nos obliga a enfrentarnos con ese llamado tiempo horizontal. Sí, la distinción entre tiempo horizontal y tiempo vertical la descubrí a raíz de, o bueno, no sé si alguien la hizo previamente, pero Gaston Bachelard fue el que distinguió entre estos dos conceptos a raíz o como respuesta a los conceptos como tiempo interior y tiempo exterior de Henri Bergson. Y el tiempo horizontal, dice Gaston Bachelard, es el tiempo del agua que corre, del viento que sopla, o no sé cómo lo explica. Y el tiempo vertical lo vincula él a la experiencia reveladora. De hecho, él habla un poco como de la imagen poética, ¿no? Entonces, el tiempo horizontal sería el tiempo físico
y el tiempo vertical sería esa elevación dentro del mundo interior, ¿no? De esa revelación frente al mundo, ¿no? En el documental Double Play, que junto a los cineastas Richard Linklater y James Benning, hay un momento en el que James Benning dice que a los nuevos cineastas les recomendaría que inventaran un nuevo lenguaje, ¿no? Que no se dedicasen simplemente a hacer una buena película. No sé si esta filosofía estás de acuerdo con ella o qué opinas de esto. Sí, totalmente. Cuando lo vi, sí dice exactamente algo así como... a mis estudiantes lo que les pido es que no que hagan una buena película, ya hay demasiadas buenas películas, dice, Sí. y esa especificación es curiosa. Dice, yo lo que les insto es a que traten de descubrir un nuevo lenguaje, ¿no? Y yo creo que es lo interesante, ¿no? Y yo creo que en parte, pues si Costa da Morte o algunos de mis trabajos anteriores tenían algo de interés, es por esto. No son, desde luego, no son películas redondas, pero tienen esta aportación o esta voluntad de ir hacia un universo nuevo, ¿no? No pisar el terreno conocido, sino adentrarse en un territorio más virgen. Y el cine acaba de empezar, ¿no? Tiene muy poca historia y muchos ingredientes con los que jugar. Entonces vamos a lo largo de este siglo y los siglos que vengan, vamos a descubrir tantos nuevos lenguajes que bueno, es muy emocionante. Y ahora también pues con la ayuda del digital, que te permite una gran autonomía. Yo de hecho pues las películas las hago prácticamente solo, o la mayoría de ellas las he hecho solo. Bueno, Costa da Morte éramos 2 personas en el rodaje, Carla Andrade y yo, pero la mayoría es así. Y yo creo que es un poco lo que en todas las artes lo que hay que intentar, ¿no? O sea, si no, repetir fórmulas o repetir lo que ya está hecho, pues no le veo sentido yo, desde luego. Y los cineastas que me interesan a día de hoy, pues no sé, desde Pedro Costa o Papi Champón, son cineastas que tienen esta voluntad de... Lav Díaz, por ejemplo, hablando de Pedro Costa, que Lav Díaz sería otro cineasta que también, que es que intentar empujar las barreras del cine, ¿no? Entonces, decía en la presentación en Locarno sobre Pedro Costa de push to push it. Y bueno, eso. ¿Y qué responderías a los que critican a veces que lo que haces puede ser cine de postales o para poner en museos? Digo, tus pretensiones son otras distintas, ¿no? Sí, yo, o sea, con Costa da Morte, por ejemplo, sabía que lo que yo tenía que evitar, porque era algo en lo que se puede caer muy fácilmente, es el efecto postal, ¿no? Que parecía una sucesión de postales. Y eso lo trataba pues, de eludir. Creo que el límite es muy fácil caer en uno u en otro, ¿no? Pero al final creo que es una cuestión un poco de la atmósfera que se transmita, que tenga misterio, porque la postal sería un poco la belleza por la belleza o la belleza típica. En este caso trataba de vincular belleza con misterio y de ahí un poco que surgiera cierta poesía o un poco lo que comentaba de este instante revelador, pero que es a partir de elementos muy sutiles. Entonces, pues bueno, no sé, a lo mejor alguien la interpreta como película de postal, pero yo creo que un poco la manera en la que intentaba eludirlo era por estas vías. ¿Y qué opinas de la etiqueta de Novo Cinema Galego, la que se ha agrupado a cineastas como tú, otros similares? ¿Crees que Si realizáis un cine un poco sí, así de no no ficción? ficción. Sí, yo creo la etiqueta surgió como casi todas las etiquetas para poder englobar a un grupo y que fuera reconocible, o sea, es casi como con vías promocionales, ¿no? Entonces, funcionaba por un lado a nivel hacia el exterior como algo promocional, decir, bueno, aquí es más fácil que presten atención cuando parece que se genera un movimiento, que aparte yo creo que era real, pero...
y por otro internamente la etiqueta sirve también para cohesionarnos, ¿no? y conocernos y creernos que aquí estaba ocurriendo algo. Y no era algo gratuito, sino que había una serie de hitos que permitían pensar en esto, ¿no? Está la película de Oliver Lasse, Tots vos sois capitans, como el hito fundacional, y luego pues todo lo que fue sucediendo con Arrayanos de Eloy Enciso, Gaspar Hauser de Alberto Gracia, mi película, o Sacio Baños, de todo, bueno, una serie de cineastas y más que se irán incorporando, ¿no? Yo creo que es algo, un germen así muy vivo y que también pues creo que, no sé, a lo mejor a cineastas como vosotros que estáis comenzando, imagino que también sirve como referencia y algunos querréis seguir esta vía, otros una vía más narrativa, pero sí, que pero también... a veces la sensación como que el non cinema galego, sin ser una crítica, pero que es como que un círculo muy cerrado, que son amigos, o sea, cualquiera, una persona nueva, sin ser amigo de ellos, sola de repente puede hacer non cinema galego. Ah, no, pues bueno, no sé, yo creo que es un grupo súper permeable, ¿no? O sea, sí que hay los nombres, los 4 nombres que un poco han conseguido pues, llegar a estos festivales, y entonces tiene más visibilidad, pero ahí funciona muy bien también los grandes festivales de cine que tenemos, ¿no? Desde Playdoc, Curtocircuito, S8, Cine Europa. Estos festivales sirven como punto de encuentro entre nosotros y ahí siempre van apareciendo nuevos cineastas que se van incorporando y esto es como una familia muy abierta en la que yo creo que es maravilloso lo viva que está, ¿no? Yo cada vez que voy al S8 o a alguno de estos festivales, o Playdoc, por ejemplo, que sería más centrado en la no ficción, descubro películas nuevas de cineastas nuevos gallegos que entroncan con una línea esta de tratar de explorar, ¿no? Y volviendo un poco a James Benning, ¿no? Es curioso porque en su segunda película había un plano que tenía que durar, creo que duraba 90 segundos, estaba preocupado porque decía a lo mejor la gente le asusta demasiado, ¿no? Y ahora, paradójicamente hace películas a lo mejor con planos de 1 hora, ¿no? Y no sé tú en tu cine, ¿cómo decides cuánto tiene que durar un plano, ¿no? ¿Por qué te guías para que un plano dure, yo que sé, 3 minutos, 4, lo que sea? Sí, James Benning es un cineasta estructuralista. Eh, Eso quiere decir un poco que la estructura de la película está muy fijada y muy rígida de antemano. O sea, la película 10 cielos son 10 planos de 10 minutos cada uno, ¿no? Y eso está fijado de antemano. En mi caso, yo esta duración dejo que sea más mi experiencia de la imagen la que mida esa duración, ¿no? Entonces un poco lo que hago yo en el montaje es, durante el proceso de grabación pues voy grabando las imágenes de una manera más o menos intuitiva y luego en la edición veo todos los brutos, los veo una y otra vez, seleccionando los que más me interesan y viendo la duración de cada plano un poco la clave la clave que busco es ver cuándo la energía del plano se ha acabado y hace falta pasar al siguiente. O sea, no es algo que esté fijo, ¿no? Y aparte es algo que un poco va cambiando según la subjetividad de cada momento, ¿no? A lo mejor la ves el lunes y el plano dice, no, esto me aguanta 3 minutos, la ves el miércoles y dices, no, esto hay que quitarle 20 segundos como mínimo, la vuelves a ver el jueves y dices, no, hay que meterle otros 25 segundos más por lo menos, y así, y cuando en este proceso de ver constantemente, cuando vas coincidiendo con tu yo del pasado varias veces, dices, vale, ok, yo creo que esta, para mí es esta duración, pero es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en este caso hay que ser el primer espectador de tus películas y luego, bueno, confiar en que si a ti te funciona de esa manera, pues ahora conectarás con la sensibilidad
de espectadores que tengan una manera similar de experimentar las imágenes. Contraponiendo a lo que decíamos antes de cine de postales, tú decías que no quieres hacer una postal porque, digamos, aunque tengas un plano fijo, lo que quieres es jugar con la textura que te da, como digamos, con la profundidad que te da la imagen. Entonces eso tiene relación a la hora de decidir cuánto dura un plano o cuánto no. Sí, no la textura, sino ver... y con James Benning el ejemplo es claro, ¿no? Tú estás viendo una imagen y aunque no suceda nada en esa imagen, solamente por la duración de tu mirada, esa imagen se va reinterpretando, ¿no? Entonces, se va reinterpretando y tú vas profundizando en esa imagen, descubriendo como si fueran estratos, ¿no? Y vas cada vez profundizando más en ella, si la imagen tiene misterio, ¿no? Si es una imagen plana o vacía, pues no conseguirás o se acabará pronto esa magia. Pero si la imagen tiene misterio, puedes llegar a este momento que sería como de alteridad, un poco cuando las personas que han reflexionado sobre lo sublime en el paisaje o en la pintura hablan un poco de este momento en el que es el paisaje el que te devuelve la mirada, ¿no? Entonces, de tanto profundizar o de perderte en ese paisaje, hay un momento que se establece una conexión. Esa conexión es el momento revelador y es un poco lo que yo intento buscar en las imágenes y que no siempre sucede o que a lo mejor a un espectador le sucede en un momento, en un plano, a otro en otro distinto, a otro en ninguno, pero yo un poco lo que busco es siempre ese destello. Y nos decías antes que también te interesaba el cine de entretenimiento, entonces a nivel de propuestas tú también disfrutas o también eres espectador de cine narrativo de género o hay algún director o alguna película de estas corrientes que crees que incluso te pueden haber influido aunque hagas otro tipo de cosas. Sí. A ver, es un universo tan abierto, pero no estaba intentando pensar en alguno comercial bueno que me gustara, pero no sé. O sea, hay muchas de Tarantino, por ejemplo, que me interesan. No, las últimas no, pero sí, Malditos Bastardos, por ejemplo, es una película que me interesa. No sé si me ha influido, creo que no, en absoluto, pero no, cineastas más narrativos también, o sea, yo creo que uno de los mayores genios es Tarkovsky, ¿no? Ha hecho películas que son prodigios, son un milagro. Pero también muchas veces dentro de un cine muy contemplativo, entonces te influye, sí, aunque hagas documental, como es también contemplativo, influye parte de su forma de narrar o tratar la imagen. Sí, sobre todo a nivel su tempo, ¿no? El tempo Belatar, por ejemplo, que es otro mito viviente. Bueno. O sea, los que hacen ficción contemplativa, frente al documental contemplativo, no sé si le podemos llamar así. Sí. No, pero a ver, yo qué sé, pues Kubrick me interesa, pero no sería tan contemplativo. Creo que tiene, bueno, películas que son... Sí, solo que son más maquinarias perfectas casi, ¿no? Y me gusta mucho ir un poquito más irregular. No habría que dijeras ahora que te molan las películas de Bud Spencer de tortazos, ¿no? Creo que es Tarkovsky. Leí en algún sitio que hizo un manual de películas de acción, de cómo hacer una película. Digo, Tarkovsky haciendo un manual de una película del tipo de peli que es lo contrario. No sabía esto, me gustaría verlo. No sé si es verdad, me lo contaron a mí. Bueno, aunque sea mentira, está bien que exista como leyenda. Y bueno, tú estudiaste en la New York Film Academy y un máster de documental en la Universidad de Pompeu Fabra. ¿Y nos puedes decir si estos estudios te aportaron algo de interés para tu carrera posterior? Y si para un buen cineasta del presente es necesaria una formación. La New York Film Academy es como un sitio para turistas. Yo quería ir sigo a un amigo mío a vivir a Nueva York, a estudiar diseño gráfico. Y dije, yo estaba todavía estudiando psicología, pero bueno, psicología también no es una carrera difícil. Dijo, venga, pues voy y vuelvo para hacer los exámenes. ¿Por qué entraste en psicología? ¿Tenías vocación o ya tu vocación era el cine y simplemente tenía curiosidad? Sí, era por curiosidad, nunca quise ser psicólogo. Había muchas asignaturas que me interesaban, pues desde psicología de la personalidad, estados alterados de conciencia, psicología ambiental, psicología social, psicología de la percepción, de la memoria. Era todo como muy atractivo, para mí me resultaba muy atractivo. Las psicopatologías también me interesaban mucho en ese momento, por eso la serie de Rostros de Arena, que son casi
si fueran trabajos de campo en torno a las psicopatologías, a la esquizofrenia en concreto. Y eso, y luego, bueno, pues volviendo a lo de la New York Film Academy, era eso, pues quería ir a Nueva York con mi colega y un poco la excusa para ir y hacer algo fue ir a la New York Film Academy. Y fue interesante porque yo había estudiado en la TAI en Madrid también, mientras estaba con psicología, y en general lo que vi en Europa es un tipo de enseñanza más teórica. De hecho, yo, por ejemplo, prácticas reales de rodaje he hecho una en mi vida. Y yo creo que eso en parte también es interesante para lo que he hecho luego, ¿no? Como no sabía bien cómo se hacían las películas, pues te inventas un nuevo método de producción y nuevos métodos de producción pues traen también nuevas ideas a la película, ¿no? Y nada, me he perdido un poco, pero bueno, Nueva York, New York Film Academy, luego en la Pompeu Fabra, bueno, luego estuve en Berlín haciendo cursos más de videoarte y de videoinstalación, y luego en la Pompeu Fabra, que en la Pompeu Fabra sí que era interesante por el nuevo cine que descubrí. Por medio, había escogido ese sitio para estudiar por el enfoque que tenía. Había escuchado pues, de la película En construcción de José Luis Guerín, luego Ciología de Mercedes Álvarez, Isaac y la Cuesta. Y entonces era el tipo de cine que me interesaba. Y entonces eso fue muy interesante por cómo me alimentó mis ojos, digamos.